En este video quiero abarcar sobre todo los errores más comunes que suceden al principio, ¿no? Esa serie de reglas que nosotros, pues, de una manera u otra, cuando comenzamos, pues, solemos romper, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a atrasarnos y tardar más al final en conseguir esa rentabilidad consistente, que al final, pues, es lo que buscamos. Vale, pues como te decía ahora mismo, el tema de los errores más comunes que cometemos principalmente viene basado por la mentalidad, ¿no? O sea, esa mentalidad que al principio pues suele estar errónea a la hora de comenzar en el trading. ¿Por qué? Porque quizás entramos con unas perspectivas distintas a lo que es, o sea, muy realistas, ¿no? Y eso pues nos lleva a tomar una serie de decisiones bastante erróneas, la verdad. Entonces, pues bueno, vamos al lío. Antes de comenzar, quiero decirte que al final tenemos que tener claro que el trading es estadística, ¿no? Y al final toda estadística pues es un conjunto de factores y variables que se dan en un contexto, lo cual nos da un resultado. Y ese resultado nosotros lo proyectamos a futuro basándonos en las mismas condiciones, ¿no? En los mismos factores y variables dadas en el mismo contexto. Por lo tanto, si nosotros cambiamos algo de los factores o las variables o el contexto, pues vamos a tener resultados distintos. Eso es lo base de toda estadística. Ahora, en el trading, los factores que pueden ser pues el setup, el time frame, las condiciones del mercado, todo eso, ¿no? El estilo de trading ya que cada uno haga. Entonces, variables. Las variables pueden ser pues la gestión de riesgo, el manejo del trade cuando estamos dentro de una operación, ¿no? Cómo lo gestionemos, todo eso, ¿no? Al final también cómo gestionemos, pues avanzar en una cuenta o en la escalabilidad del trading al fin, ¿no? Pues bueno, ya eso va dependiendo de cada gestión de riesgo. Y el contexto pues puede ser una sesión operativa, ya sea Londres, Nueva York, lo que sea. También pues pueden ser conceptos como basándote en liquidez, en correlaciones, ya eso va dependiendo de cada uno, ¿no? Quiero dejar claro que este video va enfocado sobre todo a las personas que están comenzando, los cuales se pueden encontrar con un abanico muy amplio de estadísticas, ¿no? De estrategias, de mil cosas. Entonces, pues, lógicamente tengo que tocar aquí unos puntos muy genéricos, ¿vale? Así que sin más, vamos a empezar con el primero, ¿no? El primero es el riesgo asimétrico emocional. ¿Qué pasa con el riesgo asimétrico emocional? Esto sucede al principio porque las emociones nos dominan bastante. ¿A qué me refiero? Ambas son buenas cuando están basadas en datos, o sea, cuando está basado en algo objetivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? El riesgo asimétrico emocional es el que está basado en el tema de las emociones, el que nos domina. O sea, que cuando tenemos un trade, ese resultado de que tenga ese trade, pues va a influir en el próximo trade, ¿no? En la exposición al riesgo del próximo trade. Eso, o también ver un trade que tiene muy buena pinta según nuestro análisis y entonces pues arriesgar más de lo que se debe. Y ahí empieza todo el tema, ¿no? Vale, vamos a hacer algo. Vamos a entender qué es el riesgo simétrico y el riesgo simétrico y cuándo es bueno y cuándo no, ¿vale? Y después explicamos el porqué. Vale, el riesgo asimétrico es no llevar el mismo riesgo en todas las operaciones, ¿no? La misma exposición al riesgo en todas las operaciones. Ahora, el riesgo simétrico, pues es ir a un porcentaje fijo de riesgo por operación, ¿no? Ya sea el 1%, 0,5%, lo que sea. Si tenemos un take profit, pues nos puede dar confianza, nos puede dar euforia. Cuando entremos al próximo trade, podemos arriesgar más. Entonces, pues es natural. Aquí las pérdidas y las ganancias, pues es parte de nuestra profesión. O sea, van juntas, ¿ok? Van de la mano. Entonces, claro, es muy común que podamos tener un SL y si arriesgamos más, pues ya entonces vamos a tener un movimiento a la baja en nuestras estadísticas que la verdad pues nos va a llevar o sea, a frustrarnos, ¿no? A tener las emociones pues más disparadas y demás. Entonces, pues lo que pone aquí, al final es eso, el riesgo simétrico emocional. Arriesgar más o menos según cómo te sientes, en lugar de seguir un porcentaje fijo de riesgo por operación. Un par de cosas que pueden suceder, pues vas ganando, subes el lotaje por euforia y entonces pues es lo que comentaba antes, ya ahí te estás exponiendo más al mercado. Si el mercado se va a tu contra, pues te va a suponer una pérdida más grande, ¿no? Entonces, si vas perdiendo, pues también puedes abrir más trade para recuperar, ¿no? Los típicos trades de venganza.
pues ambas situaciones destruyen al final la estadística, ¿no? Ya que, como comentaba antes, la estadística es el conjunto de factores y variables en un contexto. Y aquí pues estamos cambiando el tema de las variables, ¿no? Que sería la gestión del riesgo y demás. Aquí en el rectángulo azul pues tenemos una regla. Sobre todo al principio. ¿Por qué pongo esta regla? Porque, como comentaba antes, el riesgo asimétrico objetivo, o sea, el riesgo asimétrico basado en la objetividad es bueno. ¿Ok? Ya eso va dependiendo de cada estrategia, de cada gestión de riesgo y demás. Pero ahora al principio, que no estamos muy avanzados, sobre todo en gestión de riesgo, en análisis, en todo eso, pues si seguimos el mismo porcentaje de riesgo en cada operación, pues vamos a tardar un poco más en quemar las cuentas, en todo eso. También hay que ver qué porcentaje de riesgo, ¿no? Porque si le bajamos al 2 o al 3 es lógico, es de sentido común que tengamos, o sea, que se queme más fácil una cuenta, ¿no? Esto va enfocado sobre todo a esas personas que entran y empiezan a coger challenge sin aún saber sus estadísticas, ¿no? Y bueno, al final eso, cuando uno entra, hay personas que tienen más posibilidades, pero hay otras que no. Y sobre todo, cuando no tienen la misma situación económica, ¿no? Que está un poco apretado y tal, es cuando más aprietan las emociones y es también cuando más deberías ir en línea recta, ¿ok? No desviándonos en temas de que si trade por venganza y demás. Entonces, en los rectángulos verde y rojo, pues al final acabo de poner un ejemplo. Puse un ejemplo donde tenemos 10 trades, ¿no? Y acertamos y fallamos lo mismo. Lo mismo porque, a ver, sobre todo al principio, pues no vamos a tener un win rate alto, todas esas cosas, ¿no? Lo normal. Entonces, pues basándome más o menos en lo habitual, lo quise reflejar aquí en un ejemplo de la diferencia entre el riesgo asimétrico emocional y el riesgo simétrico. Vamos a estar claros de algo. Emociones tenemos porque somos humanos. Ahora, no podemos dejar que esas emociones nos dominen a la hora de tomar decisiones en el trading, ¿no? Entrar en una operación, en gestionar el riesgo y todo eso. ¿Por qué? Porque al final eso va a tener un impacto en nuestras cuentas, como estábamos comentando. Ahora, si nos vamos al rectángulo verde, el riesgo fijo, ¿no? Si te mantienes en un riesgo fijo, pues vamos a poner el ejemplo de un 1% por trade. También esto lo hago en base a 10 operaciones, 1% de riesgo. ¿Por qué? Porque así es más fácil entenderlo, ¿no? 10 trades al 1% de riesgo siempre y con un ratio riesgo-beneficio 2-1. 3 take profit que nos dieron un 2%, porque íbamos al 1-2, ¿no? Más 7 CLs que nos quitan un 1%. Al final, pues nos da un menos 1% en la cuenta. O sea, vas empezando. Es verdad que las emociones te impulsan a querer arriesgar más porque quizás puedes ganar más o porque el primer trade fue take profit, lo que sea. Y tú te mantienes fuerte. Lo haces como es y sigues arriesgando el mismo porcentaje fijo por trade. Pues al final, si se da este escenario, que es muy común, no vas a estar tan lejos del break-even, ¿no? Vas a estar en un menos 1%. Eso, quieras o no, pues en tema de frustraciones, pues te va a llevar un poquito mejor. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos el riesgo asimétrico emocional? El mismo caso, 3 take profit que nos dan o sea, es que también, ves, aquí cambia. O sea, 3 take profit nos va a dar euforia, vamos a arriesgar más de lo común, nos puede dar un 6% y 7 CLs por querer operar por venganza, arriesgas un 2% tal, bueno, al final puedes tener una caída, que lógicamente con un menos 14, pues ya una cuenta de fondeo se hubiera quemado, porque sabemos las reglas de las profit, ¿no? Del 10% del drawdown y tal. Ahora, resultado es un menos 8 comparado con un menos 1. Lógicamente, quiero dejar claro, esto es un ejemplo, ¿ok? Cada caso es distinto. Pero bueno, esto es lo que comentaba antes, me estoy basando en pues, lo general. Entonces, al final vemos que las mismas operaciones, pero resultados distintos por emoción, ¿ok? Por el tema de no controlar bien las decisiones, ¿no? Y dejar que esas emociones pues nos dominen. Vamos a verlo en la tabla y así pues es mejor. Aquí tenemos, ¿ves? Los trades. Esta tabla la hice por si ahora quieren pausar el video y analizarla, pues la van a entender mucho mejor. Es el ejemplo que estábamos poniendo antes, ¿no? Y vemos los mismos resultados. Un menos 1% si vamos fijo
y un menos 8% si nos basamos en emociones. Entonces, abajo pone mismas 10 operaciones, mismo 30% de win rate, la diferencia es un 7%, solo por no controlar el riesgo, ¿no? Para quien no entienda el tema del win rate y tal, vamos a verlo a continuación. Al final, el win rate más el ratio riesgo-beneficio, pues es la ventaja, ¿no? Por decirlo así, en lo que se basa toda estrategia para tener esa ventaja. O sea, esa esperanza matemática positiva de la estrategia y demás, ¿no? El win rate y el ratio riesgo-beneficio es como una balanza, donde tenemos que encontrar el equilibrio. Claro, también entra un factor y es la personalidad de cada uno, ¿no? El perfil de trader de cada uno. Entonces, pues, esa balanza será equilibrada en base a las características de cada persona, ¿no? De cada trader. Ahora bien, el win rate, ¿qué es? Es el porcentaje de operaciones que cierran en take profit, ¿ok? En ganancias. Ejemplo, 4 take profits de 10 trades nos da un 40% de win rate. Aquí, pues, estamos viendo que no se necesita ganar el 70% para ser rentable. ¿Por qué? Porque el ratio riesgo-beneficio lo cambia todo. ¿Qué es el ratio riesgo-beneficio? Pues la diferencia de lo que ganas con lo que pierdes cuando pierdes. ¿Ok? Es esa diferencia, ¿no? Un ejemplo, un 2-1, pues quiere decir que por cada 1% que arriesgue, pues es para ganar un 2%. Un 3-1 quiere decir que arriesgamos un 1% para ganar un 3%. Vale, ¿con qué win rate eres rentable según tu ratio riesgo-beneficio? Tenemos en la primera columna los 3 ratios, ¿no? 1-1, 2-1 y 3-1. Y entonces pues tenemos el win rate mínimo para break-even. O sea, lo mínimo que necesitamos para por lo menos estar en break-even. Luego tenemos el 40 y el 50, ¿no? Por ciento, porque sobre todo al principio, pues no podemos tirarnos a un 70% de win rate o a un 60 y pico por ciento de win rate, porque es más complicado, sobre todo cuando estamos comenzando, ¿no? Ya que las confluencias, pues, las estamos aprendiendo, todo eso. Entonces, pues, con el 1-1, lógicamente, el 50% es lo que necesitamos para estar en break-even, ¿ok? Si tenemos menos, si tenemos un 40%, pues vamos a estar en un menos 20% de la cuenta. Quiero aclarar que esto lo hago en base a 100 operaciones, ¿no? O sea, el ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos relativos. Por lo tanto, como es en porcentaje, pues no sé, para que se entienda mejor. Y como si estuviéramos arriesgando un 1%, ¿vale? Entonces, pues con un 40% estaríamos en un menos 20%. Y con un 50%, como dije antes, en break-even. Del 50% en adelante, pues sí se le va sacando ya algo de rentabilidad. Pero ahora, si nos vamos al 2-1, el win rate mínimo para estar en break-even es del 33%. Aquí vemos cómo el ratio riesgo-beneficio nos permite tener más errores, ¿no? Más SLs. Que ojo, quiero aclarar también de que un SL no necesariamente es un error. Si está bien tomado, es parte de la estadística y ya está. Me refiero a que sobre todo al principio, pues es normal que cometamos algunos errores los cuales nos van a llevar a tener SLs que no son de estadística. No sé si me explico, ¿no? Entonces, con un 40% de win rate, pues ya hay rentabilidad. Ahora, téngase en cuenta que estamos basándonos en 100 operaciones. 100 operaciones, a partir de 100 operaciones, pues ya el tema de la estadística pues empieza a ser más representativo. Con un 50% de win rate se considera pongo muy rentable por el tema de que tenemos más ganancia, por lo tanto, pues nos permitimos una ventaja en el margen de error, ¿no? Ratio riesgo-beneficio 3-1. El win rate mínimo para break-even es del 25%. Con el 40% se considera muy rentable y con el 50% se considera excelente. ¿Por qué digo se considera? Porque ya dependiendo de cada estrategia y si estás más avanzado y tal, pues puedes sacar mejores estadísticas de lo que pone aquí, ¿no? Pero es para que entiendas al principio que se considera excelente, ¿no? Con un 3-1 tener un 50% de win rate no está nada mal. Ahora, todo este error que vimos, si nos fijamos, se basa en la gestión de los trades, en la gestión de riesgo, ¿no? Todo influenciado por el tema de la mentalidad, o sea, la indisciplina que tenemos al principio, las emociones que nos dominan. Entonces, vemos cómo afecta directamente a la gestión de riesgo. Pero vamos a ver ahora otro error que también lo afecta y no es en las decisiones del gráfico, ¿no? De MetaTrader, de entrar a la operación. También es en la toma de decisiones
fuera de lo que es el tema de la gestión de riesgo. Al final todo va entrelazado, ¿ok? Ese error es cambiar de estrategia cada mes, ponerse a probar cosas distintas sin darle el tiempo necesario. Cambiar de estrategia cada mes, si nos detenemos a pensar, también está influenciado por el tema mental, por el tema de las emociones, por la frustración, por lo que sea, ¿no? Pero al final es una cosa mental. Es verdad que hay un punto que tenemos que tener en cuenta, y es que no todas las estrategias son para todas las personas. Entonces hay estrategias que combinan mejor con nuestra personalidad, hay otras que no, ¿entiendes? Y eso tenemos que tenerlo claro. Según algunas estrategias, un 55% de win rate y un ratio riesgo-beneficio 2-1 puede dar 8 pérdidas seguidas y ser para aquellas personas perfectamente normal estadísticamente. Dependiendo qué estrategia usas, la conoces bien, sabes si 8 pérdidas seguidas puede ser normal o no. Claro, aquí en este video yo no puedo hablar en base a mi estrategia. ¿Por qué? Porque hay muchas. Entonces al principio pues vamos a encontrarnos con muchas estrategias. Por lo tanto, pues tengo que ponerlo todo como es. Y es verdad que para algunas personas 8 pérdidas seguidas pues es normal, ¿eh? Ahora, sin volumen de operaciones no tienes estadísticas válidas, ¿entiendes? Necesitas un mínimo de aproximadamente 100 operaciones, ya que nos basamos en porcentaje y como dije antes, ¿no? De decir, bueno, tengo un 50% de win rate y me baso en 10 operaciones. Que decir, tengo un 50% de win rate, pero me estoy basando en 100 operaciones, ¿no? Que está aprobada en 100 operaciones. Ahí cambia mucho, o sea, ahí coge más representatividad lo que es los datos. Antes de juzgar una estrategia, mínimos, hagámosle un backtesting o analicemos en base a 100 operaciones, 100 setups que se hayan repetido y a ver cómo es el resultado, ¿no? Siempre pongo una analogía, ¿no? Y es la del restaurante, ¿no? Con mis alumnos y demás. Y es que si, por ejemplo, abres un restaurante, llevas un mes y lo cierras porque no funciona. Al final el trading también es un negocio. Y hay que verlo como tal, ¿no? Y al final, como negocio, pues ningún negocio real se juzga en un mes. Pues el trading tampoco. Ahora, aquí pongo, en estos rectangulitos, pongo más o menos o sea, el impacto en cuanto a representatividad que tiene según el número de operaciones, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo necesita? Pues menos de 20 operaciones, pues no hay datos relevantes, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque puedes coger una buena racha, que al final también hay rachas en el trading, eso entendámoslo, ¿no? De antemano hay buenas rachas, malas rachas, y eso va así, o sea, los resultados son aleatorios, ¿no? El mercado pues viene como viene. Y en base a lo que nos dé el mercado, pues actuamos de una manera u otra, ya sea entrando o no entrando, ¿no? Entonces, menos de 20 operaciones, pues sin datos relevantes. De 20 a 50 operaciones, datos iniciales, pero no nos da la confianza que nos tiene que dar. De 50 a 100 operaciones, pues la estadística está comenzando. Ya más o menos vas viendo. Incluso puedes ir ya corrigiendo algunos errores y demás. Y bueno, y más de 100 operaciones, pues un juicio válido del sistema. Lógicamente, mientras más hagamos, pues más verídicas van a ser las estadísticas, ¿no? Al final, la conclusión de este error es que cambiar de estrategia cada mes es como ir un paso hacia adelante y un paso hacia detrás. Porque si este mes yo me enfoco en una estrategia de YouTube, de lo que sea, y empiezo a aplicarla, supongamos que funcione, que sea verdad, ¿no? Que la estrategia funcione en un mes, puede quedar en break-even o en negativo y ya nosotros pensar que la estrategia no funciona. Y luego cuando termine el año, quizás esa estrategia dio un porcentaje correcto, adecuado de rentabilidad y pues tú no lo cogiste de nuevo, no, o sea, no lo hiciste como es todo el tiempo y bueno, y quedaste solamente en negativo en esa estrategia y en base al aprendizaje, ¿no? Ahora, lo que aprendemos en ese mes, sea poco, pero lo hemos ya adquirido, un conocimiento que hemos adquirido, pues cuando comienzo otra estrategia, pues ya di un paso para atrás. ¿Por qué? Porque ahora empiezo de cero en otra. Entonces, es como ir avanzando en algo y luego, pues, es comenzar de cero en otra vez y otra vez y otra vez. Y al final, pues, el tiempo pues se nos alarga, ¿no? A la hora de acercarnos a la rentabilidad. Eso tengámoslo en cuenta. Por lo tanto, otro error común es no saber perder. Es que el stop loss va a ir con nosotros todo el tiempo. El stop loss, el break even, el take profit, el que una operación se dé a favor pero no se te haya activado por menos de un pip.
el que te saque stop loss y luego se vaya a favor. Pues todo eso es parte del trading. A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando. El que no ponga break-even, pues no le pasará lo del tema del break-even, ¿no? De que te cierre break-even y se vaya a favor. Eso es ya dependiendo, como dijimos antes, pues, de cada estrategia, de cada análisis, del backtesting que se le haya hecho a cada estrategia y saber cómo funciona mejor, ¿no? Y también la parte de la personalidad de cada uno. Eso siempre nos va a pasar. Ahora, el tema del stop loss y el take profit no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque van de la mano. Van de la mano, sí. Ya, de la simple naturaleza que tiene el poner un porcentaje de riesgo, o sea, ese es el riesgo, como dice la palabra, ya lo estoy arriesgando. Por lo tanto, algunas veces nos va a dar SL y es mejor asimilarlo ya de antemano, ¿no? Que vamos a tener SLs y TPs de manera aleatoria. Entonces, pues, tenemos que pensar de la siguiente manera, ¿no? Que el stop loss no es un fracaso, es el coste operativo de tu negocio. Igual que en el ejemplo de antes que pusimos del restaurante, ¿no? El restaurante, pues, tiene materia prima. Y un negocio de un taxi, pues, tiene gasolina. ¿A qué me refiero de esto? El restaurante sin alimentos, pues, no puede dar servicios, ¿no? Al final, eso supone un gasto en el negocio. Pues, en el trading, los gastos, pues, son el SL, ¿no? Es el coste operativo. Nada más que eso. Y hay que verlo como tal. Es mi negocio, yo tengo un coste operativo y ese va a ser el SL. ¿Ok? Ahora, el caso es que no se trata de no perder, sino que se trata de perder correctamente. ¿Ok? Si el SL está basado en estadística, pues bueno, es coste operativo. Ahora, si va basado en emociones, por precipitarte, por no esperar las confirmaciones, la confluencia de la estrategia, pues ya ahí eso sí es verdad que hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Lo que destruye la cuenta con el tema del SL, por no querer tocar SLs, ¿no? Mover el SL para darle espacio, ¿no? Para darle más margen al precio. Esto es un error fatal. ¿Por qué? Porque si al final ya en base a los pips que tiene nuestra entrada le hemos puesto el lotaje, cuando movamos el SL para darle espacio, pues al final vamos a estar perdiendo más, es lógico. Y ya esto, como decíamos antes, con el tema de la gestión de riesgo, ¿no? Y ahí cambia los factores y variables en el contexto. Y ahí cambia la estadística. Por lo tanto, lógicamente los resultados pues no van a ser los mismos, ¿no? Operar sin stop loss esperando a que dé la vuelta. Esto, ¿cómo sabemos que va a dar la vuelta? Nosotros nos basamos en probabilidades. Es que no somos adivinos. Por lo tanto, el SL nos va a cubrir las espaldas. ¿Qué recomiendo yo si no quieres que el SL te afecte? Pues baja el riesgo. Baja el riesgo, piensa en lo que puedes perder y no en lo que vas a ganar cada vez que pongas un trade. Y cuando lo pongas un trade, pon el riesgo que tú estés dispuesto a asimilar ese momento, ¿no? En ese momento no quiere decir que si hoy me levanto de ánimo le voy a meter un 2% porque me da igual quemar la cuenta. No. Me refiero en ese momento del proceso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Pues si estoy aprendiendo la estrategia, estoy con la gestión de riesgo, pero aún me molestan los SL, pues le voy a ir dando suave, le voy a ir llevando el stop loss, pues en ese porcentaje fijo que yo asimilo, ¿no? En esa etapa del proceso. Ya luego, cuando vea que has avanzado, que ve incrementando si quieres un poquito. Pero ya te digo, piensa en lo que puedes perder y no en lo que vas a ganar. Porque vemos un buen trade y decimos, si le meto el 2%, eso es pensar en lo que vas a ganar. Si le meto el 2% voy a ganar tanto, tal. Al final, pues, es muy normal que nos pueda dar un SL porque no somos adivinos. Al final, se va en contra y ahí perdimos el 2% cuando realmente no estamos preparados para arriesgar el 2%, ¿no? Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta: convertir un SL en inversión a largo plazo. Recuerdo cuando estaba comenzando, metía poco lotaje y cuando se me iba yendo SL que me gustaba, quitaba el SL y esperaba como decir, bueno, esto ya ha bajado bastante. O sea, lo típico de entrar cuando el precio ha caído un montón, que pensamos que se va a dar la vuelta y quizás lo estamos viendo en 5 minutos, en velas de 5 minutos y puede seguir bajando, ¿no? Entramos a la operación y decimos, bueno, porque ha caído tanto, pues ya deberá subir, por lo tanto lo dejo a largo plazo que suba. A largo plazo me refiero no necesariamente un año, de decir, bueno, cuando suba, porque tendrá que subir, pues lo cierro. Y eso tampoco va, eso no va. Eso, pues como pone aquí, está entre los puntos que destruye la cuenta. Ahora,
lo que hace el trader profesional. Profesional me refiero no a un tema regulatorio, ¿ok? Sino a profesional en cuanto a mentalidad y ejecución, ¿no? Pues acepta el SL como parte del proceso. Y no solamente del proceso, es como parte de la profesión, ¿ok? Y eso va, pues, junto con nosotros siempre, o sea, nos va a acompañar siempre. Lleva diario de trading, el journal del trading es bastante importante porque pues ahí podemos analizar los fallos, corregir y sobre todo esas correcciones al escribirlas y verlas pues se nos va a ir quedando, ¿no? Y el SL pues te va a enseñar dónde falla el sistema. Este es un punto que hay que interpretarlo bien. Un SL no quiere decir que el sistema esté fallando. Ahora, los SLs que nosotros tomamos precipitados o cuando es muy seguido, pues que al final nos lleva a analizar bien el sistema de trading, la estrategia y tal, pues nos va a decir qué pasa que estamos teniendo tantos SLs. Si lo analizamos y es parte de las estadísticas, todo bien. Ahora, si es que estamos aplicando algo que no está correctamente, pues ahí sí nos va a enseñar dónde está el fallo, ¿no? Ya sea de nosotros, de algún engaño del mercado, cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, concluyendo este error número 3, pues vamos al cuarto error. Y esto pasa mucho. El tema de compararse con los traders de las redes sociales. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque esto termina en frustración y en muchos casos en dejarlo, ¿no? En dejar el trading. Lo que vas a ver en redes, pues, de normal, es de normal, ojo. ¿Por qué? Porque lo vas a ver porque es lo que más impacto suele tener, lo que más se expande. Desgraciadamente es así, ¿no? Pues solo los días buenos, el Porsche y los lujos, el 30% mensual siempre, operaciones ganadoras, un lifestyle perfecto y esto engancha mucho, ¿ok? O el éxito desde el primer día, eso vamos a estar claros de lo que eso no es así. Eso no es así, como en toda profesión. Un médico, ¿cuántos años se pasa estudiando para llegar a ser médico? Ese es su proceso. Aquí el proceso, pues, es horas de gráfico, dominio emocional, pues todo eso, ¿no? Adquirir todas esas características que nos van a llevar a ser buenos traders, a tomar esas decisiones, tema de la paciencia, todo eso, ¿no? Desarrollar esa objetividad en la mente, ¿no? Cuando pensar objetivamente y no pues, emocionalmente. La realidad es que también hay semanas en rojos, ¿ok? Eso tengámoslo presente y no solamente semanas, meses. Hay algunos meses del año que puede perfectamente quedar en negativo. Y el sistema pues ser rentable y consistente en el largo plazo. Eso no es problema, es que de normal entramos con las perspectivas equivocadas y con un punto de vista erróneo. Por lo tanto, por eso quiero aclarar aquí que pues eso es totalmente normal, ¿no? Años de práctica y pérdidas previas. Al final, pues como estábamos diciendo antes, cualquier profesión pues necesita tiempo previo para llegar a hacer a desempeñar ese papel que pues ya sea una carrera, lo que sea, ¿no? Y pérdidas previas. Aquí, sobre todo en el trading, vamos a tener pérdidas previas antes de ganar, ¿ok? Muchas veces entramos al trading buscando una manera de ganar dinero y al principio es una manera más de perder dinero. Eso tengámoslo bien presente. Ahora si entro al trading con una presión externa, como comentaba antes, es cuando más hay que ceñirse al hacerlo correctamente. Hay dos maneras de hacerlo, una un poco más barata que la otra. La manera más cara de hacerlo pues es lo que estamos comentando aquí, que al final todos los errores están basados en mentalidad, dejarme llevar por mis emociones, dejarme llevar por todo eso, ¿no? Esa es la manera más cara de hacerla y la más lenta, la verdad. Incluso el querer hacerlo rápido nos atrasa. La manera más barata, pues tener esas emociones dominadas o por lo menos intentarlo. Diferente capital inicial, ¿no? Esto, pues, lo que estaba comentando. No todos llegamos desde el mismo punto. Entonces, cuando se viene desde una presión externa, desde un momento apretado, económicamente hablando, pues es cuando más hay que apretarse, ¿no? Hay que hacerlo bien. Diferente psicología y experiencia, claro, cada uno ha tenido su experiencia, lo cual ha formado a esa persona, ¿no? Esa personalidad que tiene cada uno. Y tenemos al final rasgos psicológicos distintos. Por lo tanto, no vamos a hacer igual. No todas las estrategias van a encajar igual con nosotros. Eso tengámoslo presente. No es que
veo un trader en redes sociales que le va súper genial. Supongamos que sea verdad. Pero si él es scalper y yo, pues la verdad no soy agresivo en el riesgo y demás, pues se me va a hacer difícil, ¿no? Por decirlo así. Ahora, diferente estrategia y mercado. Va de la mano con lo que estábamos diciendo antes. No todos los mercados son para nosotros, no todas las estrategias se adaptan al principio a nosotros, ¿no? Incluso cuando ya llevas tiempo, puedes probar y eres más flexible porque ya tienes una disciplina, ya tienes o sea, ya tienes la personalidad de un trader, ¿no? Y si es verdad que puedes probar más cosas y se te va a dar más fácil, pues, aprender una estrategia y aplicarla. Porque al final todo se basa en la mentalidad, ¿no? Y bueno, aplicar otra estrategia, la aprendes, tienes las reglas y sabes que tienes que aplicarla como es. Sabes que tienes que cumplir las reglas al pie de la letra. Por lo tanto, es verdad que ya al haber desarrollado esa disciplina, esa mentalidad y ese pensamiento objetivo, se te va a hacer más fácil. Pero que se te haga más fácil no quiere decir que sea lo ideal para ti, ¿no? Lógico. Y también la realidad de las redes es que lo malo no se suele publicar. Se ve, pero se ve muy poco. Muy poco. De normal, el contenido que tiene impacto, pues ya se sabe cuál es, ¿no? Que es ese, el que no es real. El que aparece aquí en el cuadro en rojo. Entonces, conclusión de esto, tu único competidor eres tú del mes pasado. ¿Qué quiere decir? Tienes que ver si estás mejorando continuamente. Y al final eso es lo único que importa, estar mejorando continuamente el tema de la disciplina, la mentalidad, la estrategia, porque al final es importante también, claro, lógico, el tema del análisis, la gestión de riesgo. Y para finalizar el vídeo, pues tengamos en cuenta que el proceso es el camino, ¿no? Y aquí pues puse los 4 errores que acabamos de ver. El riesgo asimétrico emocional, cambiémoslos por riesgo fijo siempre, ¿no? Esto al principio pues suele ayudar. Cambiar la estrategia sin datos, pues no lo hagamos. Esperemos a 100 operaciones mínimo antes de jugar, ¿no? No saber perder. Pues eso cambiémoslo por pensar en que el SL es el coste operativo, no un fracaso. Y tampoco es saludable compararse con los traders de las redes sociales, ¿no? Tu proceso es único, respétalo. Todos los traders que hoy ves que son rentables, todos los grandes traders, de una manera u otra, por lo menos la mayoría, todos han pasado por esas etapas, por ese proceso donde se hace cuesta arriba. Somos humanos y las emociones van a estar, pero que no te dominen a la hora de tomar decisiones. Vamos por encima.